Un plan Escola que la comenzó Fernando Enrique Cardoso y la continuó Lula. Me parece que fue un gran presidente que supo continuar políticas. Un registro único, sin clientelismo, ¿La asignación universal no es eso? Sí, pero es por ley, es por decreto y no es por ley. Es por decreto y no es por ley. Tiene que ser por ley y tiene que ser ampliada. Porque un matrimonio pobre que no tiene hijos no recibe ningún tipo de asignación. Y hoy hay parejas en condición de marginación absoluta que no tienen ningún tipo de asignación. Entonces creo que hay que ampliarla. Ahora, 220 pesos, Marcelo, del mes de octubre no son los 220 pesos de hoy. Y eso te lo dicen todas las mamás que cobran la asignación. Tal vez hay que ampliarla. Mirá, el límite de 5 hijos, la mayoría de las familias hoy, en el conurbano que yo conozco y visito, tienen más de 5 hijos. O sea que vos darías un aumento en la asignación por hijo. Claro. Y la ampliarías a más de 5 hijos. Sí, la ampliaría a más de 5 hijos y se la daría también a matrimonios o parejas en condición de pobreza que necesitan una asignación. Miren, ¿con hoy qué tenemos... fondos? ¿Perdón? ¿Con qué fondos? Con los fondos que hoy tiene el Estado. El Estado hoy tiene un superávit y que puede asignar inteligentemente. Lo que tenés que ir desbaratando, y esto lo explicó bien Javier González Fraga, en los próximos 3 años, 2-3 años, el sistema de subsidios cruzados, donde hay 40.000 millones de pesos, muy mal aplicados, excepto en el transporte, los estados modernos subsidian el transporte, tenés una enorme cantidad de subsidios al gas, a la energía eléctrica, y probablemente nuestros hogares están subsidiados cuando una garrafa social en el conurbano hoy no vale menos de 30 pesos. ¿Cómo desarmás eso? Lentamente, con un acuerdo de precios y tarifas, y un acuerdo para atrás que tenga que ver con los juicios que tenés en el CIADI, y haces un proyecto de inversión en los próximos 5 o 10 años y le decís a los inversores, muchos de ellos el Estado, señores, este es el cuadro tarifario. Necesitamos una tarifa plana para el 30 o el 40% de los argentinos que sí tenemos que subsidiar. Pero el gas en mi casa no me lo subsidian más. En mi casa no me lo subsidian más. Yo tengo que pagar el precio internacional del gas y no tengo que pagar una cuenta ridícula del gas. Cuando te vuelvo a repetir, una familia que tiene que pagar un bidón de agua potable porque no la tiene. No tienen este agua que nosotros tomamos casi como un reflejo. Lo tiene que comprar. Tiene que comprarse una garrafa. Tienen que pagar transporte, que generalmente no lo tienen. Y ahí es donde tiene que ir el subsidio. No a poder financiar o subsidiar a quienes sí lo podemos pagar. La industria tiene que tener, obviamente, un ajuste de tarifas. Te quería decir, volviendo a la idea anterior de cuál es tu límite. A mí se me ocurre que si Cristina te hubiera llamado y te hubiera dicho sos mi candidato a gobernador, quizá vos lo hubieras dudado o por ahí incluso aceptado. No sé si Kirchner, mientras vivía, pero se me ocurre que dado los movimientos que ha habido, que yo no me imagino un movimiento más amplio que de Menem a Alfonsín, se me ocurre que eso no pasó porque ellos no quisieron y no porque vos te resististe. ¿Es una idea demasiado forzada? ¿Es una pregunta o es una afirmación? No, te pregunto si es una idea. No, si es una pregunta, la respuesta es no. La respuesta no, jamás hubiera sido funcionario de este gobierno, jamás, ni candidato tampoco. Porque ellos tienen un modelo, es un modelo de hacer populismo, ¿sí? Extrayéndole recursos públicos al Estado, financiando la militancia. Aerolíneas Argentinas financia la Cámpora. Ahora nos damos cuenta que a las madres las financiaban las casas en construcción de los Joclender. Mire, el caso Joclender termina con el periodo de gracia del luto que vive la señora presidenta. Lo terminó. Tiene que dar explicaciones de cómo se les ocurrió a una organización como la de Madres dejar que Joclender conduzca casi 800 o 765 millones de pesos sin ningún tipo de control. La única explicación es con total impunidad. Total impunidad. O no se sabe que los Joclender llamaban directamente a casa del gobierno y los fondos bajaban. Y por eso ahora está todo el mundo buscando a ver quién lo tiene como el gallito ciego. No, yo no tenía nada que ver, yo no sé, pregúntenle, está todo el mundo con cara distraído. Bueno, sin ningún tipo de control, puede haber fallas en los controles. De hecho, en la Intendencia de Rosario, socialista, dice que controló la ejecución de uno de los planes de la Fundación Madre Plaza de Mayo en Rosario. Seguramente, desde el punto de vista de la municipalidad puede ser, pero eran fondos nacionales. Lo tenía que controlar la Secretaría de Fatala, que claramente ha dicho que no lo controlaba. Y además, había 500 millones más en proceso de ser entregados. Había 765 y 500 millones más en camino. No había control. Pero no había control no porque se olvidaron, sino porque profesamente no había control. No hay control en Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas sigue siendo una empresa privada, ustedes lo saben. Que recibe de todos nosotros un subsidio, pero no es una empresa pública, no es una empresa estatal. ¿Por qué no es pública? Porque no terminó de ser estatizada. Es privada,
sigue siendo, Aerolíneas Argentinas sigue estando en manos de los españoles. Hay un impedimento judicial, ¿no? Ilegal para eso. Entonces no le doy los subsidios. No funcionaría, Francisco. Pero ese es otro problema. Yo estoy usando dinero público para subsidiar una compañía privada, dándosela a una organización política que la usa para financiar fines políticos. Eso es un tema, el tema de la la empresa es pública. No, la empresa es pública. No es pública, no está estatizada. ¿Vos tenés datos, Marcelo, no está estatizada. datos concretos de cómo Aerolíneas... Fíjate si figura... Formalmente no está estatizada, bueno, funciona pero si como una vamos empresa a pública, bueno, pero... la conduce el Estado, a tal punto que tanto la conduce el Estado que vos mismo estás diciendo que a través de Aerolíneas también esa es la irracionalidad. Si vos estás convencido que tiene que ser una empresa estatal, primero poner los papeles en regla y es una empresa pública, la administrás como una... Está fuera de los controles. ¿Vos sabés que el Estado no controla Aerolíneas porque no es una empresa pública? El argumento por el cual las cuentas de Aerolíneas no se auditan es porque ellos dicen no es una empresa pública y sin embargo le transfieren fondos públicos para que cubra el déficit. Fueron a dar cuenta el otro día a la comisión de toda la cúpula de Aerolíneas Argentinas con el secretario de Transporte. Una empresa privada no va a la comisión de Transporte a mostrar la versión de la empresa. Sí, en este caso, la versión de la empresa, de acuerdo, la escandalosa versión de la empresa. Importa, pero va como empresa pública, no va a una empresa Pero Marcelo, privada. ¿estamos dispuestos a aceptar como argentinos que una empresa privada en los papeles, o no sea, o por inversa, no pública, reciba fondos públicos a lo largo de estos últimos años? A mí me parece que es un acto de gobierno absolutamente irresponsable. ¿Vos tenés pruebas concretas, nombres de cómo, como vos decís, Aerolíneas financia la Cámpora? Es una obviedad. ¿Por qué? Porque hay una comisión que está investigando cómo se financia la Cámpora y vas a ver que gran parte de esos fondos terminarán siendo provenientes de Aerolíneas. Pero ¿hay una investigación o es así? Hay una investigación. Mirá, hay una cantidad de investigaciones y acá en el caso de Madres debo siempre... Pero en este caso, vos decís, Aerolíneas financia la Cámpora. Sí, hay una investigación y se está pidiendo tal información. Lo que pasa es que la información te llega tarde, mal y nunca o chueca, porque obviamente... Entonces no hay datos, no hay conclusiones de la investigación. No, porque la investigación tiene un proceso. La investigación de los Joclender la comenzó la diputada Elsa Quirós hace un año y pico, creo que tiene todo el mérito de lo que hoy está sucediendo, cuando era intocable esa condición, y la diputada Quirós de la coalición cívica comenzó una investigación. Y digo, bueno, ahora se han ido agregando una cantidad de cosas, pero durante un año eso prosperaba en un proceso de investigación, hasta que salió a la luz, como salió. Por último, a menos que quiera agregar algo, dos políticos, hablaste de la continuidad en el caso de Brasil entre Fernando Henrique Cardoso y Lula. Dos políticas de Daniel Scioli que continuarían. ¿Una? Ninguna. Ninguna. ¿Por qué lo vamos a recordar a Daniel Scioli? ¿Qué ha hecho para ser reconocido como gobernador de la provincia de Buenos Aires, aparte de su lealtad a los Kirchner y hacer recitales? Le pregunto a los bonaerenses, yo le pregunto, me reúno hoy estuve en el barrio San Carlos, en las afueras de La Plata, un barrio muy humilde, un asentamiento del 91, 2.200 familias. ¿De Scioli qué opinan? Buen tipo, buena gente. ¿Y qué hizo acá? Nada. No hay transporte, no hay agua, no hay cloacas, no hay contención, no hay escuelas, no hay salita. ¿Por qué lo recordaríamos a Scioli? Francisco, gracias por venir. Muchísimas gracias a ustedes. Vamos al segundo corte y volvemos.